8 de la mañana, 6 minutos, 8:06. En Entérate tengo el gusto de saludar a esta hora de la mañana al director del Observatorio Ciudadano, Consejo y Asamblea Visible, Gilbert Leandro Saavedra. Don Gilbert, gracias por estar en Entérate. Muy buenos días. Buenos días, Jesús Antonio, gracias por la invitación. Don Gilbert, ¿cómo avanzan las sesiones ordinarias, las últimas de este 2016, en el Consejo de Neiva y la Asamblea del Huila? Bueno, con mucha expectativa ha iniciado este último periodo, es el cierre de este primer año que es supremamente difícil, una administración que se está acomodando, administración municipal y departamental, y los concejales en su mayoría en una actitud de renovación vienen tratando de hacer su trabajo. Sin embargo, aspiramos mucho más de lo que se ha desarrollado durante los dos primeros periodos para que este tercero termine con muchos mejores indicadores. En el Consejo de Neiva, ¿qué concejal está sobresaliendo? Bueno, digamos que a nivel general ha sido buena la presidencia, nos parece que se ha marcado en el buen sentido una irreverencia frente a los debates de control político, una actitud importante en materia de debates, de número de debates que desarrolló en el primer periodo Roberto Escobar, el tema de Mateo Trujillo frente al tema de transparencia, la línea del Partido Verde ha estado, digámoslo, participando activamente en las decisiones, por lo menos que tienen que ver con el tema de ciudad, el tema de alumbrado público, el tema de plan de desarrollo, involucró la participación a nivel general de los concejales, que si bien es cierto y quisiéramos que hubiera mucho más incidencia en la presentación de iniciativas y proyectos de acuerdo, pues ha tenido una participación generalizada de manera positiva. Pero ¿qué está pasando con el caso concreto del Consejo de la Ciudad de Neiva? Luego, por ejemplo, de hechos como el de hace 2 días, en el que hubo toda clase de ataques, de agresiones verbales entre varios concejales por la elección del nuevo presidente. Bueno, francamente a nosotros nos parece inconcebible que a esta altura este tipo de corporaciones como el Consejo de la Ciudad de Neiva tengan que presentar estos shows, este tipo de sesiones espectaculares frente a la opinión pública. El Consejo de la Ciudad de Neiva no ha logrado comprender que es un ejemplo, que es una junta directiva frente a la ciudad y que sus actuaciones deben tener el prestigio y la altura necesaria. Uno quisiera ver, Jesús, más que las discusiones, 3 horas de discusiones, sacándose los cueros al sol, debatiendo frente a la oposición, frente a movimientos y partidos políticos, realmente una presentación. Nunca vimos una presentación formal de cuál es el plan de trabajo, cuál es la propuesta de cada uno de los presidentes, cuáles son las acciones a trabajar frente a la debilidad de la corporación, frente a las diferentes tareas que existen para el año entrante, sino que se vuelve una puja entre partidos y movimientos políticos, a cómo se capta a uno u otro concejal para que se venga a hacer las mayorías, eso cuánto cuesta. Generalmente en la mitad quedan los viejos caciques yendo para un lado o para el otro, volviendo un tema mucho más comercial y de intereses particulares este tipo de elecciones. Nos parece que no debe someterse la ciudad a este tipo de desgaste, debería el Consejo tener mucha más altura para desarrollar este tipo de elecciones, independientemente de quién gane, Jesús Antonio, sea David Martínez, sea Leila Rincón, sea el que sea. Nos parece a nosotros que la ciudad debe contar con una junta directiva que tenga la altura suficiente para poder elegir de buena forma, a través de unos criterios de selección, a través de la exposición de sus programas, la elección de un presidente y una junta directiva, y que no se vuelva esto un escenario de batalla donde debe haber sangre en la arena para efectos de definir la siguiente mesa directiva del año. Pero ¿quién ganó y quién perdió, Gilbert, con la elección de David Martínez como presidente del Consejo de Neiva? Bueno, claramente hay una pérdida por parte de la administración municipal, es decir... el alcalde Rodrigo Lara Sánchez es el primer perdedor. Digamos que empieza entonces uno diría que las mayorías empiezan a debilitarse frente al tema de la administración municipal. Para nadie es un secreto la cercanía de David Martínez con el ex candidato Gorky Muñoz Calderón, quien estuvo de frente en la campaña, es decir, no solo a la invitación de almuerzos asistía David Martínez para efectos de conquistar esos votos, sino también lo hacía de fondo Gorky Muñoz, y la presencia que va a tener allí lógicamente es una clara oposición frente a la administración municipal. Uno supone que en ese primer año, que siempre llega el alcalde, digamos, a coordinar la presentación de su presidente, lo hizo en su momento Pedro Suárez con Javier Silva, inmediatamente casi que fue dirigido desde la administración municipal, ahora lo hace realmente el Partido Verde con Mateo Trujillo, pero en ese segundo año viene el debilitamiento y entra a jugar la oposición. Esperemos que esa oposición genere más que las discordias, más que las presiones o el hundimiento a ultranza de los proyectos de acuerdo, o que no clasifiquen solo porque vienen del alcalde
los proyectos haya el sistema de pesos y contrapesos, que eso genere la participación de la oposición, que sea visto como la apertura realmente de discusiones en el Consejo de la Ciudad y no como la lucha entre partidos y movimientos políticos por captar votos a propósito de las próximas elecciones al Congreso de la República, a propósito de las elecciones a la alcaldía municipal. Y el gran ganador podría ser, don Gilbert, el mismo concejal David Martínez, porque logró imponer su nombre a pesar de haber existido un acuerdo político de por medio. Sí, uno lo que ve es que David Martínez representa a Opción Ciudadana, que es el único, digamos, representante allí frente al tema. Ahí está Humberto Vargas, pero digamos que la incidencia que ellos han tenido, pues no ha sido suficientemente comprometida, digámoslo así, o digamos el trabajo como para captar una presidencia. Es decir, esta suerte que se ha dado, esta presidencia, obedece más a las disputas de los grandes movimientos y partidos políticos, donde alguien en la mitad, desde las minorías, logra una presidencia. O sea, él logró, si lo logro entender y para explicarle un poco a los televidentes, David Martínez alcanza la presidencia del Consejo de Neiva porque tal vez logró captar el descontento que hay entre los concejales hacia la administración municipal. Además, ¿Es esa como la lectura? Básicamente es la almendra del problema. Además que desde la administración municipal, los mismos concejales que respaldan a la unidad del alcalde, que es el movimiento de la Alianza Verde, pues están divididos. 2 concejales se orientan hacia un sector, los otros 2 hacia otro sector, y eso marca toda una apertura posible frente a las discusiones, frente a los temas que se puedan dar. Y en ese río revuelto es posible que la candidatura de David Martínez haya sonado, la capacidad, la habilidad de negociación de David Martínez, muy seguramente apoyado por la habilidad de negociación de Gorky Muñoz, permitieron entonces que se queden con esta presidencia, que reiteramos, está acompañada por Eduardo Penagos, que digamos, no hemos visto el trabajo realmente de Eduardo Penagos de manera positiva, aspiramos y en eso ofrecemos todo el apoyo a la nueva mesa directiva para respaldarlo, y nuevamente Felipe Hernández, que también ingresa en esta mesa directiva, que reiteramos, más que volverse a ultranza y que sea una mesa directiva de oposición a la administración y que no le aprueben los proyectos al alcalde, nos parece que debe generarse más como la recuperación de un sistema de pesos y contrapesos que debe tener ese equilibrio en la corporación. Estuvieron los verdes, ahora está la oposición para el próximo año, pero que eso no signifique el palo en la rueda de la administración. ¿Debe estar preocupado el alcalde Rodrigo Lara Sánchez por esta designación de David Martínez como presidente del Consejo de Neiva? ¿Cree que debe preocuparle o no? ¿O cree que le está resbalando? A nosotros nos parece, bueno, digamos que ha habido hechos que han marcado, digamos, la conducta política, que no han sido positivos para la administración municipal, es el tema de la S. Carmen Emilia Ospina, y otra serie de hechos que no han favorecido de alguna manera el tema de opinión pública. Viene ahora este hecho que también puede ser catalogado como negativo para la administración municipal. A nosotros nos parece que si se desarrolla la capacidad de la administración municipal, si se hacen los proyectos de acuerdo de manera ordenada, clara, transparente, teniendo en cuenta la opinión ciudadana, que realmente representen estas iniciativas las necesidades de la comunidad, deben aprobarse, independientemente de que el presidente sea del movimiento que sea. Si las iniciativas son necesarias para la ciudad, deben aprobarse sin ningún problema, y en eso también cabe, Jesús, la falta de visibilización, es decir, un proyecto de acuerdo llega sin la capacidad de ser estudiado, de ser analizado. Para nadie es un secreto que uno de los proyectos más importantes que tiene la administración municipal en este preciso instante es el proyecto de presupuesto, que nunca fue puesto a consideración, que no hubo la participación ni la generación, como dice la norma, de presupuestos participativos, y eso nos parece que debe sumarse, debe ser el reto de la administración, más allá de entrar a convencer al presidente o de entrar a convencer a concejales frente a cómo lo capta para que apruebe un proyecto, es convencer a la ciudadanía de que eso es importante y que el Consejo de la Ciudad tenga la presión ciudadana de que eso debe darse. Don Gilbert, frente al tema del proyecto del presupuesto para el próximo año, ¿hay alguna inquietud por parte del Observatorio Ciudadano Consejo de Asamblea Visible? Bueno, nosotros hubiéramos esperado, nosotros estamos haciendo un seguimiento a 5 ciudades y hubiéramos deseado que hubiera sido un poco una construcción mucho más participativa. Intentamos, lógicamente, obtener los documentos previos a la llegada del Consejo, pero no estaban terminados, estaban ultimando detalles frente a este tema. El Plan Operativo Anual de Inversiones es un documento supremamente valioso que fue construido en los últimos días. Nos parece que debe ser una construcción realmente desde ciudad para definir los presupuestos
presupuestos municipales y que esto realmente, como dice la norma, sea participativo. Nos han advertido, eso será participativo cuando llegue al cabildo municipal. Me parece que cuando llegue allí ya debe tener la construcción de los líderes comunales, de los presidentes de junta, y que eso debe obedecer realmente en la construcción de ciudad, cuáles son las prioridades que tiene la ciudad. No sentados desde un escritorio diciendo, a mí me parece que lo más importante de esta ciudad debe ser el transporte público o la educación. Eso debe ser debatido realmente, luego de la construcción de un plan de desarrollo, que ahora le involucremos el tema fiscal, el tema de presupuesto, pero también con la participación de los ciudadanos. Me parece que en eso ha faltado construcción, en eso nos parece que, si bien es cierto, hay buenas intenciones desde la administración municipal, nos parece que falta involucrarse en unos escenarios de ciudad, que haya una participación realmente, no la rendición de cuentas cuando ya se llama a la comunidad a decirle, oiga, esto fue lo que pasó, sino llamarlo previamente de manera que haya una construcción colectiva de ciudad. Un sector del Consejo de Neiva ha anunciado para este último periodo de sesiones ordinarias del Consejo de la Ciudad de Neiva un gran debate en torno a las responsabilidades políticas por la tragedia del Estadio Plaza Salcido ocurrida el 19 de agosto pasado. Desde Consejo y Asamblea Visible, ¿consideran necesario este debate que tiene que darse? Además tardío, Jesús, digamos que los temas de ciudad deben pasar por la Corporación Edilicia, es decir, el Consejo debe acostumbrarse a no llegar a apagar incendios, a recoger las obras que están mal hechas. Debe existir dentro de este tipo de corporaciones, ya sea Consejo de la Ciudad o Asamblea Departamental, realmente el trabajo de control político continuo y permanente, es decir, que haya el seguimiento, que haya la participación real frente a las decisiones, es decir, acciones como por ejemplo que hoy no llegó el agua y el Cabildo se haya movilizado hasta la planta de tratamiento para saber por qué no llegó y por qué no está el químico. Nos parece que son las acciones que deben construirse, más allá de esperar que pasen 8 días sin agua o más allá de esperar cuáles son las soluciones o los resultados de los entes de control. Nos parece que la acción de control político ya está facultada constitucionalmente y legalmente puede hacerlo a través de las facultades que tienen los corporados para poderlo desarrollar. El tema del estadio es un tema que le duele a la ciudad, que ha sido voz populi, que se ha advertido por todos los escenarios y es muy necesario que el Consejo de la Ciudad, si bien es cierto, ha hecho unas sesiones frente al tema, ha sido más de carácter informativo, de invitar al ingeniero, de invitar a los contratistas, pero ha sido un tema más informativo que hoy por hoy estamos mirando que ha habido mayor rigurosidad en esos debates, mayores preguntas, mayor participación realmente de la ciudadanía que para poder evitar este tipo de situaciones. Gilbert, hablemos ahora de la Asamblea Departamental del Huila. ¿Qué retos tiene la Duma seccional para este último periodo de sesiones del año? También el reto del presupuesto municipal, el presupuesto departamental y también el tema de mesa directiva. Hay que decir que la Asamblea Departamental, a diferencia del Consejo, ha mostrado un poco más de altura, digamos lo que ha tenido un comportamiento mucho más respetable frente a sus actuaciones. El martes pasado incluso, Jesús, se reunió la Asamblea en plena sesión, pidieron la palabra y dijeron, lo hizo el concejal Urueña, lo hizo el diputado Urueña, lo hizo el diputado Peña también, advertía frente a que aún no estamos aún hay diferencias y divisiones frente a la elección de mesa directiva. Esto no es un tema para sacarnos aquí los cueros al sol. Desarrollemos una reunión concertada entre los diputados y definamos ese tema que puede ser incluso hasta doméstico para no poner a la opinión pública frente a este tipo de discusión. Me parece que se maneja con mucha más altura, debe obedecer también a un manejo mucho más de tacto, de conocimiento, de experiencia desde el Ejecutivo, de los funcionarios del gobierno departamental, desde el mismo gobernador que ha manejado con total sigilo y con pinzas el trámite de las iniciativas, reconociendo a los diputados su trabajo, y eso nos parece que hoy por hoy mantiene una calma en la corporación, pese a las discusiones o rivalidades de movimientos y partidos políticos. Hoy se mantiene esa calma y muy seguramente la elección de presidencia va a ser un trabajo concertado. El proyecto de presupuesto llegará y se darán los trámites pertinentes. Esperamos que al finalizar este periodo conozcamos este presupuesto que dé cuenta y que tiene como gran posibilidad el incremento de más de 60.000 millones para el sector agropecuario, a propósito de los perfiles que existen hoy por hoy en la Asamblea Departamental. El sector cafetero tiene sus representantes, sectores agropecuarios, y hoy por hoy digamos que está orientado el gobierno departamental a inyectar mucho más recursos
en la solicitud que ha hecho y en el trabajo eficiente que ha hecho la Asamblea Departamental. Sobre el tema de la elección del nuevo presidente de la Asamblea del Huila, ¿todo apuntaría a que José Eustacio Rivera sería el próximo presidente de la Asamblea Departamental? Pues digamos que en esos acuerdos donde el observatorio tiene sus prevenciones, pero respeta profundamente cualquier votación que desarrollen los diputados y concejales, esos son los acuerdos. Es decir, en el primer año, como Lara pone a Mateo Trujillo, o orienta, de alguna manera, el Ejecutivo orienta que haya la respetabilidad para el partido o movimiento político, también lo hizo la Asamblea Departamental a través de Cambio Radical con la diputada Clarines Vega. Ahora los acuerdos en el segundo año están orientados al Partido de la Unidad Nacional. Conocimos de la posibilidad que tenía Javier Silva también de aspirar, se han ido generando muchas más posibilidades para José Eustacio Rivera. Los verdes no están conformes porque ninguno de los 4 años es para los verdes, es decir, esa digamos es la piedra en el zapato que en este momento está surgiendo, pero los mismos verdes han indicado que es un tema de diálogo, que no hay que expresarlo digamos directamente o abrir un debate de enfrentamiento entre partidos y movimientos políticos, sino que es un tema que pueden trabajarse al interior de la corporación. Pues Gilbert Leandro Saavedra, director del Observatorio Ciudadano Consejo y Asamblea Visible, ha sido usted muy amable, gracias por estar en esta mañana de Entérate. Jesús, muchas gracias a usted por la invitación y estaremos muy atentos de cómo cierra este año complicado y difícil, con cuál es el balance del primer año que necesariamente debe hacer el Consejo de la Ciudad para el Ejecutivo y la Asamblea Departamental para la Gobernación del Huila, que no nos quedemos con las cifras que entrega Planeación Municipal o Planeación Departamental frente al cumplimiento porcentual del plan de desarrollo, sino que sea realmente constitucionalmente como se designa y como lo indica la norma, que sea el Consejo y que sea la Asamblea, en el ejercicio de control político, nos digan esto va o esto ha sido clasificado o este tema o estos temas son los que se han podido desarrollar en el primer año. Una inquietud final, ¿qué tanta gente, qué tanto neivano va a las sesiones del Consejo Municipal y qué tanto huilense va a las sesiones de la Asamblea Departamental? Eso pasa, Jesús, porque aún la ciudad de Neiva, digamos, pasa por la evaluación de nuestros indicadores, que aún la ciudad de Neiva del departamento de Huila están en las últimas posiciones en acceso a la información. Es decir, hoy por hoy vamos a algún municipio y la comunidad no conoce qué hacen sus diputados. No hay una estrategia comunicativa que permita a la opinión pública conocer qué pasa al interior del Consejo de la Ciudad o qué pasa al interior de la Asamblea Departamental, y eso nos parece que aporta al desconocimiento de la comunidad para ejercer control social. No se le brinda las garantías a la comunidad, a los líderes sociales y comunitarios, a los alcaldes, a los concejales de otros municipios, para poder vincularse a la Asamblea Departamental. Lamentablemente la asistencia a las sesiones es mínima. Hay que decir que más a la Asamblea, más que los esquemas de seguridad, van algunas personas intentando hablar con algún diputado, pero no hay esa asistencia masiva y nos enteramos de los debates una vez son desarrollados. Que la Asamblea habló del Quimbo, pero nos enteramos 2 días después cuando aparecen los medios de comunicación. Hay que involucrar a la ciudadanía y nos parece que en eso es muy importante que que las corporaciones públicas entiendan que el proceso de vigilancia, de seguimiento y de acceso a la información debe ser mucho más participativo para que la comunidad pueda desarrollarlo y pueda participar. Al fin y al cabo, son los electores los que tienen a estas juntas directivas definidas para el cuatrienio. Gilbert Saavedra, de Consejo y Asamblea Visible, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por la invitación.